Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo episodio de Tirando Data. Hoy nos acompaña Luciano Grasso, así que gracias por estar, gracias por venir. ¿Cómo crees que se aborda la problemática de salud mental en la Argentina? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Este es un tema muy importante y justamente lo que se observa a lo largo de la historia y más aún en este momento es que la salud mental es un problema de subestimación. Es decir, subestiman la salud mental los gobiernos, subestiman la salud mental los sistemas de salud y también la subestimamos nosotros y nosotras que estamos más acostumbrados a encontrar un problema de salud física o un dolor físico que a reconocer que tenemos un malestar o una situación de sufrimiento mental, ¿no? Y la historia también ha sido una historia en donde la sociedad ubicó a la salud mental en relación a la locura y la locura como algo que le pasa a otros. Entonces, esto de alguna manera fue armando una subestimación que llega a un núcleo problemático hoy que tiene que ver con que la mayoría de las personas que tienen problemas de salud mental hoy no están teniendo la atención adecuada y por lo tanto con lo que nos encontramos es con personas que padecen sin un tratamiento. Este podríamos decir hoy que es uno de los grandes problemas que tenemos. El otro, que lo podríamos ubicar en el otro extremo, y que no es menos importante, y que está relacionado con esta historia de ubicar la salud mental con la locura y la locura con la peligrosidad, es que todavía siguen existiendo los manicomios, todavía sigue habiendo miles de personas en nuestro país que viven en hospitales psiquiátricos con todos sus derechos vulnerados. Entonces, a modo de resumen, ¿cuál es el problema hoy de salud mental? Bueno, que sigue siendo subestimada, que no forma parte de las políticas públicas y que esto sucede en un momento en donde los problemas de salud mental son cada vez más prevalentes. Ahora empezamos a notar en el común de los ciudadanos y ciudadanas que, a diferencia de otros momentos, conocemos a alguien, tenemos un primo, una prima, un amigo, un familiar, o también nosotros mismos, que tienen o tenemos algún síntoma vinculado a la depresión, vinculado a un consumo problemático, vinculado a un trastorno de ansiedad. Y lo que vemos, repito, es que la mayoría de esas personas no están teniendo un tratamiento. Y esto es gravísimo. Imagínense qué pasara si nosotros naturalizáramos que la mayoría de las personas que tienen cáncer o que tienen diabetes no tienen atención, están sin tratamiento. Sería impensado. Bueno, eso hoy está pasando con salud mental, por eso parece muy importante que ustedes aborden el tema, porque es un tema que atraviesa todas las edades, pero en particular a los jóvenes, y que es necesario que tomemos conciencia de esto, ¿no? Bueno, Luciano, ¿qué datos maneja hoy por hoy el Estado en relación a salud mental? ¿Qué datos o estadísticas vos creés que haría falta tener en este momento? Bueno, ahí también estamos frente a un problema, porque hay pocos datos epidemiológicos que tienen que ver con esta subestimación que decía, pero de la información que hay, ya no hay dudas que ha crecido la cantidad de personas con problemas de salud mental. Sobre todo estamos hablando de depresión, ansiedad y adicciones. Y hoy estamos hablando de que aproximadamente una de cada 8 personas tiene actualmente un problema de salud, por lo tanto, de salud mental, por lo tanto ya forma parte de los problemas prevalentes. Y por otro lado, en relación a las personas internadas por motivos de salud mental, la información epidemiológica que hay es la del censo de personas internadas en hospitales monovalentes que hicimos en nuestra gestión con Dolphy Rubinstein, que es a lo que obliga la ley, y que muestra que hay más de 12.000 personas que viven en hospitales psiquiátricos con un promedio de internación de 8 años. Y esto también es gravísimo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer por dentro un hospital psiquiátrico público. Yo en nuestra gestión, de los 42 hospitales públicos que hay en el país, estuve en 40 y la verdad es que debería avergonzarnos como país una deuda moral que haya personas que entraron a ese hospital por algún problema de salud mental, por una crisis, y pasaron, repito, 8, 10, 15, 20, 30 años perdiendo todos sus derechos. Digamos, claramente es un problema de violación de derechos humanos, que lo han definido así
el Comité de Prevención contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos de derechos humanos de nuestro país, que una persona que allí vive está privada de su libertad, privada de tener un proyecto de vida, que tienen una vida cotidiana de repetición, haciendo todo lo mismo a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche, que para las personas que viven ahí un lunes es igual que un sábado. Digo, supongo que ustedes tienen ya pensado algún programa para hacer el próximo sábado. Bueno, quienes viven ahí no tienen esa posibilidad de decir, bueno, quiero tener una pareja, ir al cine, estudiar algo. Y esto realmente es muy grave, además de otros problemas como deficiencias de infraestructura, sobremedicación, malos tratos y un montón de situaciones que se producen en los hospitales monovalentes y que hacen que hoy estemos ante un problema de gravedad y de urgencia. Yo creo que dentro de 20, 30 años nosotros tendríamos que pensar como algo absolutamente inadmisible que hasta el día de hoy estemos entendiendo que esto sigue existiendo, negándolo, naturalizándolo, y que para eso hay que tomar decisiones claras, porque, repito, es una deuda moral, histórica, y nuestro país tiene sin dudas que ser un país sin manicomios. Entonces, la información epidemiológica es muy importante, escasea, pero lo que nos muestra es que hoy tenemos estos dos grandes problemas, ¿no? La necesidad de achicar la brecha entre la cantidad de personas que tienen problemas de salud mental y que hoy andan por la vida sin un tratamiento, es decir, estamos naturalizando que hay alguien que está padeciendo, que está viviendo mal su vida y que además, como cualquier otro problema de salud, cualquiera de los más conocidos, si no tiene un tratamiento, va empeorando. Por lo tanto, hoy lo que estamos viendo es que no tienen tratamiento y cuando nos encontramos con situaciones muy críticas en una guardia, como un intento de suicidio, con una descompensación psicótica, nos estamos encontrando con una historia de no tratamientos, de invisibilización de un problema que se agrava y que puede terminar con una situación de riesgo o incluso con la muerte. Es necesario achicar esa brecha por un lado, generar mayor atención, visibilizar el problema, que los sistemas de salud abran las puertas de los hospitales y de los centros de salud para dar atención, y por otro lado, desmanicomializar. Es decir, que esas personas que hoy están privadas de su libertad y por lo tanto tienen ese derecho y otros tantos vulnerados, que puedan tener un tratamiento adecuado, como dice todos los organismos internacionales y como dice nuestra Ley Nacional de Salud Mental, pero que hoy siguen estando tras los muros, del lado de adentro, en donde alguna vez se los puso creyendo que de esa manera estábamos protegiendo a la sociedad de un loco peligroso, y en realidad lo que estamos haciendo es arrasando vidas, arrasando subjetividades de ciudadanos y ciudadanas argentinos que además dejaron de tener ese derecho a ser ciudadanos, ¿no? Y en cuanto a juventud, ¿cuál es la problemática principal en materia de salud mental? Bueno, hoy estamos viendo en adolescentes y jóvenes aquello que se ve en los distintos estados, momentos del ciclo vital, pero en particular estamos viendo consumos problemáticos, y cuando hablamos de consumos problemáticos tenemos que entenderlo de una manera amplia. No estamos hablando solamente de drogas ilegales, estamos hablando de consumo de alcohol, estamos hablando de juego compulsivo, de adicción a la tecnología y todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Y por supuesto, trastornos del estado de ánimo, que confluyen muchas veces en estados depresivos, que en algunos casos generan autoagresividad, ¿no? Se está viendo mucho forma de canalizar ese sufrimiento, no por la palabra, que esto es un problema que estamos viendo en todas las edades, pero en particular en jóvenes, la dificultad de poner en palabras lo que pasa, muchas veces no solo por no poder hablar, sino por no saber cuál es el origen de ese malestar, de esa angustia. Entonces muchas veces se canaliza en la autoagresión, que se ve en autolesiones, cortes, y en algunos casos ideación suicida e intentos de suicidio. Hoy estamos viendo en nuestro país, a diferencia de otros países, que la franja etaria donde más se concentran los intentos de suicidio es entre 19 y 24 años. Claramente esto es un tema muy grave que requiere un trabajo muy fuerte de todos los actores, pero en particular del sistema educativo, de los lugares del entramado social por donde participan en la vida cotidiana los adolescentes y los jóvenes, para empezar a hacer prevención, ¿no? Que también es lo
lo que está faltando, que se hable del tema, lo que están haciendo ustedes ahora, que en los medios de comunicación, que en la escuela, que en el ámbito familiar se empiece a hablar de un tema que hasta ahora venía siendo tabú y que claramente el no hablar es aquello que sostiene e incrementa el malestar, ¿no? Hablar de salud mental, hablar de depresión, hablar de suicidio, pero no desde una cuestión digamos, de hacer foco en el padecimiento, sino en la posibilidad de dar el primer paso, que es reconocer que algo me está pasando. Es el primer paso de lo que llamamos la inteligencia emocional, ¿no? Poder reconocer mi estado de ánimo, poder decirlo, poder hablar con un otro, tener la capacidad y la plasticidad de intentar cambiar actitudes, pensamientos y emociones a partir de lo que el otro me dice, y de esa manera tratar de estar mejor, tratar de sobrellevar los malestares, para tratar de evitar de que ese malestar se transforme en un síntoma, en donde sí, ya estamos hablando de la necesidad de ver a un profesional de salud mental, ¿no? Me parece que hay que dar lugar a la palabra respecto a lo que le está pasando hoy a los adolescentes y a los jóvenes. Vos hace un rato hablabas del censo que habían hecho en tu gestión y te lo relaciono con también lo que traías de la Ley de Salud Mental, que está sancionada ya hace varios años, pero la implementación no es por ahí la ideal. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo se implementa hoy en día? ¿Es así como dice la ley o hay alguna variación? Bueno, la Ley de Salud Mental fue una ley de avanzada que ya tiene 11 años y que en realidad hoy lo que podemos ver a lo largo de este tiempo es que prácticamente no está implementada. Y tiene que ver con que la ley buscó de alguna manera una transformación no solo del sistema de salud, sino una transformación cultural y social. Esto que veníamos diciendo recién, pasar de entender al loco como peligroso y que solo un problema de salud mental es un trastorno mental severo, como algo que le pasa a muy pocos, a entender que forma parte de nuestra vida cotidiana, que todos podemos tener algún padecimiento mental y por lo tanto tenemos que generar reformas en distintos niveles. En el sistema de salud en particular, porque nuestro sistema de salud es un sistema que está diseñado para priorizar la atención de patologías y no la prevención de enfermedades o buscar que haya una sociedad más sana, sino que ha puesto el eje en la atención y en la hiperespecialidad y en el segundo nivel de atención y en los hospitales y en la complejidad, y debería pasar a una atención un poco más vinculada a lo territorial, lo intersectorial, las redes. Y por otro lado, pasar de priorizar solo lo que tiene que ver con enfermedades más del orden de lo físico, a incorporar el componente más psicosocial de los problemas de salud. Este es un cambio que se ha empezado a hacer, pero en parte. El otro problema es un poco lo que decíamos también hoy, lo cultural y lo social. Es decir, que nuestra sociedad sea una sociedad más abierta, más inclusiva, que deje de estigmatizar, de discriminar. Todavía seguimos teniendo barreras, en parte porque cuesta reconocer que tenemos un problema de salud mental, cuesta decirlo, y entonces de esta manera es más difícil incluir, es más difícil que una persona se anime a ir en búsqueda de un psicólogo o un psiquiatra, y quienes están en tratamiento quedan de alguna manera con una marca que los sigue ubicando en una categoría distinta al resto de la sociedad, ¿no? Todavía quedan resabios de esta historia del loco peligroso. Entonces, también cuando queremos cumplir con la ley en términos de externar a esos pacientes que hoy están viviendo en hospitales psiquiátricos, cuando esto sucede también nos encontramos con que, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a vivir un loco al lado de mi casa? Digamos, mis hijos no van a poder salir a la puerta seguros porque les puede pasar algo. Esto todavía sigue pasando. Entonces, cumplir con la ley implica trabajar dentro de los sistemas de salud, que haya decisión política. Nos hemos cansado de escuchar que esta ley es una ley para Europa, que no es para Argentina, que se necesitan muchos recursos económicos, que no tenemos las condiciones para implementarlos. Esto es absolutamente falso. Alcanza con tomar una decisión política, alcanza con avanzar en un proceso planificado que reforme el sistema de salud, que empiece a externar a esos pacientes, pero también es necesario que esa decisión política vaya de la mano de un trabajo fuerte de sensibilización a la comunidad, de explicar, de empezar a hacer desdibujar esos mitos, esos prejuicios que terminan discriminando y estigmatizando, y de esa manera trazar un camino en donde nos acerquemos un poco más a ser un país en donde
las personas que tienen un padecimiento mental son sujetos de derecho, de la misma manera que una persona que tiene hipertensión, diabetes, obesidad u otro tipo de enfermedad. Y una sociedad y un país en donde por tener un problema de salud mental y además ser pobre, porque la mayoría de las personas que están en los hospitales psiquiátricos públicos en peores condiciones y que más tiempo están internados son los que menos tienen, porque muchas veces la dificultad para la externación tiene que ver con cuestiones sociales. Entonces, también deberíamos acercarnos a ser un país en donde una persona por tener un problema de salud mental no puede correr el riesgo de perder la libertad de vivir en comunidad, que es lo que pasó históricamente y lo que sigue pasando. Entonces, con decisión política la ley se debería implementar, con los mismos recursos que hoy se están poniendo en los hospitales psiquiátricos se podrían ubicar en todos los dispositivos que plantea la ley. Esto está también probado desde el punto de vista de costos y creo que, repito, es solo necesario que se ponga en la agenda. Creo que hubo dos experiencias en donde se puso en agenda la salud mental. Una nos tenemos que remontar a la década del 80 con el gobierno de Alfonsín, que bajo la gestión del ministro Aldo Neri creó la primera Dirección Nacional de Salud Mental, que estuvo a cargo de Vicente Gali, y la otra creo que ha sido la de Dolphy Rubinstein, los últimos 2 años de nuestra gestión anterior, que en el marco de los consejos federales de salud, donde estaban todos los ministros y ministras de salud de la provincia, por primera vez se puso en agenda en serio la salud mental, no desde discursos, desde anuncios vacíos que después no se implementan, sino desde la necesidad de que todas las provincias, porque nosotros tenemos un sistema federal y los sistemas de salud están a cargo de las provincias, todas las provincias y quienes están a cargo del sistema de salud, los ministros y ministras, entiendan que en cada una de esas provincias, más allá que algunas han avanzado un poco más, un poco menos, en todas hay grandes problemas de salud mental, hay derechos vulnerados. La mayoría de esas provincias tienen manicomios y tienen que tomar esa decisión política que es provincial, que la nación tiene que acompañar con rectoría, con transferencia metodológica, con un acompañamiento técnico, pero que cada una de las provincias tiene que hacerse cargo de los problemas de salud mental que tiene su comunidad, que repito, son cada vez más prevalentes y repito, en cada una de las provincias hay personas que están viviendo en lugares de absoluto deterioro cognitivo, social, físico y además en condiciones de vivienda paupérrimas en esos manicomios que, repito, deberían estar cerrados, no resisten ningún tipo de monitoreo o de visita de cualquier organismo de derechos humanos y que esto está pasando hoy en nuestro país. Entonces, la ley es posible de cumplir, solo hace falta decisión política. Nosotros empezamos a avanzar y yo creo que esto tiene que formar parte y va a formar parte de la agenda de nuestro próximo gobierno y como radicalismo creo que vamos a volver a llevar esta bandera. ¿Cómo crees que afectó la pandemia? Bueno, previo a la pandemia ya los padecimientos mentales venían creciendo, esto ya estaba estudiado, pero la irrupción de la pandemia, desde el punto de vista de el efecto traumático que genera la noticia, que nos pasó a todos y todas, ¿no? Marzo del 2020, ¿no? Todos los teníamos que encerrar, no sabíamos qué iba a pasar con nuestros seres queridos, cuánto tiempo iba a durar. Ese trauma psíquico que generó la noticia y luego la cuarentena prolongada excesivamente, lo que hizo fue que lo que hoy llamamos determinantes sociales o factores de riesgo para un padecimiento mental, los atravesamos todos. Aislamiento, pérdida de vínculos, suspensión de actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, con el estudio, con poder encontrarnos con las personas que queremos, dificultades económicas, pérdida de trabajo. Todo lo que acabo de decir nos pasó y son lo que se definen condicionantes o factores para el inicio de una patología. Entonces, no hay dudas, no necesitábamos hacer un estudio, aunque hubo estudios epidemiológicos, para darnos cuenta que, así como en ese momento se miraba solo la curva de COVID, teníamos que darnos cuenta que también iba creciendo silenciosamente la curva de los padecimientos mentales no tratados, ¿no? Entonces, también para poner un poco en autocrítica lo que los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales
y locales, en su mayoría, hicieron con la gestión de la pandemia fue haber priorizado casi exclusivamente la atención y la contención en relación a los contagios de COVID, trabajando desde la prevención hacia toda la comunidad para que tengan conductas saludables y cuidados, ¿no? El distanciamiento, todo lo que ya sabemos, testeando para tratar de detectar rápidamente una persona que tiene COVID y aislarla, y preparar el sistema de salud para los casos más complejos que necesitaban internación. Bueno, no nos dimos cuenta que durante ese tiempo también iban creciendo los padecimientos mentales y también habría que haber tenido una política de estas características. Trabajar sobre recomendaciones de qué hacer frente a un malestar que iba apareciendo hacia adentro de nuestras casas, además en momentos en donde no podíamos ir a un hospital o a un centro de salud porque estaban cerrados, qué conductas teníamos que tener cuando empezábamos a sentir sensaciones, emociones, pensamientos que nos generaban malestar, insomnio, situaciones de tristeza, de aburrimiento, de pérdida, de sensación de pérdida de control, consumo excesivo, u otros tipos de síntomas, miedo, el miedo aparecía, el miedo a la pérdida, recomendaciones de qué hacer en esos momentos. Nosotros no tenemos en salud mental como si fuese el test de COVID, no es tan sencillo, digamos, para determinar si alguien tiene o no tiene un padecimiento, pero sí habría que haber puesto por parte del sistema de salud distintos mecanismos para tratar de testear si aparecen, rastrear para detectar tempranamente un padecimiento mental y ofrecer, en el caso que aparezcan, ayuda, una primera escucha, un inicio de un tratamiento, y también para los casos más complejos que haya, así como se disponían camas de baja complejidad en el hospital y camas de terapia intensiva, lo mismo podríamos pensar en salud mental, que en las guardias haya profesionales de salud mental para las situaciones de crisis y que en los hospitales haya camas de internación para las situaciones agudas, que es lo que dice la ley de salud mental, ¿no? Y que hoy vemos en nuestro país, lo veíamos antes de la pandemia y lo seguimos viendo, peor aún en la pandemia, porque durante la pandemia las camas de los hospitales, ¿ustedes recuerdan que se dejaron solo exclusivamente para casos COVID? Que en un determinado momento era necesario, pero luego empezamos a ver que era necesario destinar más camas también para personas con problemas de salud mental en una situación de crisis por un intento de suicidio, por una descompensación psicótica, por una intoxicación, por una sobredosis, distintas problemáticas que llegan a la guardia, que en el mejor de los casos en la guardia se atienden, pero que después no hay camas para internar. Y entonces ahí ¿con qué nos encontramos? Con que vuelven a la vida cotidiana personas que deberían estar internadas, y ahí es donde nos encontramos con conductas de riesgo, o peor aún, se las deriva a un hospital psiquiátrico y seguimos alimentando esa institución, que es la institución que, lejos de alimentarla, lo que habría que hacer es cerrarla. Entonces, la pandemia claramente volvió a mostrar que no aprendemos y que no estamos dándonos cuenta que hoy el problema de salud mental es muy grave en nuestro país, y esperemos que de alguna manera este problema, que hoy ya empieza a golpear varias puertas, porque lo vemos cada vez más cerca, sea lo que a través de los partidos políticos, a través de ciertos profesionales que tienen llegada a los medios de comunicación, a través de la militancia y a través de otros sectores de la sociedad, así como en determinados momentos de nuestra historia la sociedad se puso de pie y salió a la calle a reclamar derechos no garantizados. Ojalá que sea el momento en el que dejemos de mirar para otro lado y nos demos cuenta que hay que luchar y militar para que la salud mental hoy tenga el lugar que debe tener. Bueno, en relación a tu gestión del 2018, ¿qué sentís que quedó pendiente por realizar? ¿Y cuál es la postura que hoy por hoy debe tomar el partido en relación a estos temas de la salud mental? Bien, nosotros nos tocaron 2 años muy difíciles, en un momento en donde entendíamos con Rubinstein que era necesario, como les decía recién, poner en agenda la salud mental, pero ponerla en serio, dejando de lado las diferencias en relación a la ley. La ley de salud mental ha sido, como en pocos países, muy discutida, se armó un Boca River, tensiones, que muchas veces están vinculadas, sobre todo los sectores que están en contra de la ley, desde el desconocimiento, en algún caso, y por lo tanto ahí creo que falta docencia, explicar qué significa la ley, bajo qué paradigma está, qué busca. Y en otros casos tienen que ver con intereses creados, que también los hay, de sectores corporativos,
que la ley, al horizontalizar las prácticas, es una ley claramente democrática, deja de lado ciertos privilegios, y por otro lado hay intereses económicos creados en relación al sostenimiento de un modelo tradicional de tratamiento, de priorizar las internaciones, de priorizar los psicofármacos. Hay negocios económicos detrás de esto. Entonces, sin desconocer esa realidad, la decisión que habíamos tomado con Rubinstein es de poner el tema en agenda, dejando de lado ese Boca River y entendiendo que es necesario generar una decisión política y un plan a mediano plazo. No hay dudas que esto no se va a cambiar de un día para el otro, pero sí que era necesario empezar de cero en un camino que vaya hacia, un poco lo decía recién, planes en donde cada una de las provincias intenten acercarse a la solución del problema. Y esto tuvo que ver con achicar la brecha, es decir, que haya mayor cantidad de accesibilidad de las personas que tienen problemas de salud mental a una atención oportuna, y para eso había que capacitar a los profesionales de salud. Hoy es muy difícil contar con psicólogos y psiquiatras en un pueblo del interior de una provincia de nuestro país. Entonces hay que entender que no es imprescindible y que se puede capacitar a no especialistas en salud mental. Esa fue una de las líneas en las que avanzamos. La otra es tener información. Decíamos que uno de los problemas que tenemos es que nos falta información y por eso hicimos el censo. Por otro lado, desde la función más de rectoría que tiene el Ministerio de Salud de Nación, creamos normativa complementaria a la Ley de Salud Mental, que son herramientas técnicas, que las firmó Rubinstein como resoluciones, que le permiten a las provincias una hoja de ruta de qué es lo que tienen que hacer, cómo deben adecuar los hospitales, cómo deben crear casas de medio camino, hospitales de día, cuáles son esas características mínimas para dar cumplimiento a la ley. Son herramientas, no cambian la realidad directamente, pero son necesarias. Esto es, a grandes rasgos, lo que hicimos en un trabajo de articulación con las provincias, con una política federal, pero también federal en serio, de cogestión, de gestión participativa, no de pretender, como han hecho otros gobiernos, desde la nación hacia las provincias, de dar órdenes, sino de atender la realidad local y acompañar, cumpliendo con la función de marcar cuál es el camino, pero en conjunto con las provincias. Estuvimos apenas 2 años, creo que esto que se empezó había que continuarlo y profundizarlo, siguiendo con estas capacitaciones, llegando a cada uno de los centros de salud de cada una de las ciudades del interior de nuestro país, ahí donde un ciudadano o una ciudadana argentina tiene una situación de angustia, de depresión, de consumo problemático y no sabe dónde ir, que sepa que va a poder ir a un centro de salud que está a 2, 10, 15 cuadras de su casa y no le van a cerrar la puerta. Va a haber profesionales capacitados para atenderlos. Si necesitan medicación se le va a dar, si necesita una internación la van a derivar al hospital del pueblo. Esto que no pasa es lo que hay que hacer y que es el camino que nosotros deberíamos seguir. Y por supuesto, en relación a los monovalentes, como te decía, nosotros hicimos el censo, entramos a cada uno de los hospitales psiquiátricos, entrevistamos a cada uno de los pacientes. ¿Eso alcanza per se para externar? No, pero era la información para que cada una de las instituciones den el segundo paso y realmente los externen. Este me parece que es el camino que hay que retomar cuando seamos gobierno, y no tengo dudas que van a ser parte de las decisiones que va a tomar el próximo ministro de Salud, que le toque transformar el sistema de salud en general, que realmente necesita una reforma, como viene planteando Dolfi, y en particular salud mental, para dar cumplimiento a la ley. Vos preguntabas también qué posición debe tener el partido en relación a la ley. La ley es una ley de derechos humanos, la ley es una ley de la democracia, de la búsqueda de la igualdad y la libertad, pilares de nuestro partido. Entonces yo no tengo dudas que, así como a lo largo de estos últimos 30 y pico de años desde el retorno de la democracia, hubo distintos momentos en donde se generaron pasos hacia adelante en favor de los derechos humanos, de las libertades y la igualdad. El partido, con la ley de salud mental, tiene que estar del lado de los derechos humanos, así como cuando se planteó el juicio a las juntas, se planteó una tensión entre el conservadurismo y el avance hacia los derechos humanos. Lo mismo podemos pensar en la ley de divorcio, la ley de matrimonio igualitario, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de salud mental.
En todos esos casos, la mayoría de la sociedad se posicionó en pos del incremento de las libertades y de los derechos humanos, y el partido, en su mayoría, también allí. Así que no hay dudas que el partido tiene que levantar la bandera de la ley de salud mental, tiene que formar parte de lo que decía recién, tiene que ser una marea social que entienda que las personas con problemas de salud mental tienen los mismos derechos que el resto de las personas y tienen que tener la atención adecuada y no pueden vivir en manicomios. Esa marea creo que es necesaria, que es urgente, y en ese sentido veo al partido como un actor que tiene que formar parte de esa columna, porque somos, repito, el Partido de los Derechos Humanos, y me parece que en ese sentido vamos a estar defendiendo esta causa, no solo defendiéndola, sino haciendo lo que otros gobiernos u otros partidos políticos que se jactan de ser los defensores de la ley de salud mental han gobernado desde el 2010 hasta ahora la mayor cantidad de años y no han hecho absolutamente nada o muy poco para implementarla. Nosotros en poco tiempo trazamos una línea y más temprano que tarde la vamos a implementar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Luciano. Gracias por acompañarnos, Luciano. Te esperamos en el próximo... No. Gracias por acompañarnos, Luciano. Te esperamos en el próximo episodio de Tirando Data.